Dios les bendiga, qué bueno que estamos en este momento juntos para estudiar la palabra de Dios. En medio de la situación que vive el mundo, la palabra de Dios es el mapa que nos da la guía, el rumbo a seguir. Y qué bueno que en este momento podemos sacar este espacio. Quiero compartir con ustedes algunos versículos de consejos sabios que el apóstol Pablo le dejó a un joven entregado, a un joven consagrado, a un joven que quería trabajar para Dios, quería gastar y gastarse en la obra de Dios, quería decirle al mundo que él seguiría en los caminos de Dios. Este joven era Timoteo. Timoteo era un joven pastor. El apóstol Pablo había entrenado, lo tenía ya como un hijo en la fe. Y el apóstol dedicó dos cartas importantes para Timoteo. Y quiero que entonces podamos ir a las cartas de Timoteo y allí en las cartas de Timoteo podamos encontrar estos consejos sabios. El apóstol Pablo escribió la primera de las cartas alrededor del año 65, año 66, y la segunda carta en el año quizás 66, 67. Tienen el tema de consejos de un padre para un hijo, advertencias, cómo tratar a la gente, pelear la buena batalla de la fe, encargarse las cosas que a Dios le agrada que nos encarguemos, el carácter de los hombres en los últimos días, cómo uno puede ser un buen soldado de Cristo Jesús, un obrero aprobado, predicar la palabra, saludos, entre otras cosas. Y quiero que entonces podamos ir en la primera carta, el primer consejo de los que vamos a ver hoy, la primera carta, el capítulo 4. El capítulo 4, un verso que ha sido muy famoso, un verso muy bueno, un verso que podemos dedicar tiempo para estudiar la palabra de Dios. La primera carta es Primera de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 11. Primera de Timoteo 4, 11. El apóstol dice: esto manda y enseña. El apóstol quería enseñarle a Timoteo, pero al mismo tiempo el apóstol tenía la finalidad de que Timoteo pudiese también exhortar a otros jóvenes. Quiere decir que el consejo que Pablo le da a Timoteo en este siguiente versículo es un consejo que Pablo quería que Timoteo también hiciera llegar a ti ese consejo. Que Timoteo pudiera expandir ese consejo, que llegara a nosotros hoy. El versículo 12 dice, el consejo que Timoteo debía mandar y enseñar: ninguno tenga en poco tu juventud, sino más bien sé ejemplo de los creyentes. Los jóvenes entregados están ordenados, instruidos a ser ejemplo de los creyentes. ¿Y en cuáles cosas debemos ser ejemplo los creyentes? Qué interesante es que el apóstol no dice que los adultos son los que siempre deben ser ejemplo de los creyentes. El apóstol dice: los jóvenes como tú, Timoteo, tienen una preciosa oportunidad de ser ejemplo de los creyentes. ¿Y en cuáles cosas Timoteo debía ser ejemplo de los creyentes? Y los jóvenes hoy debemos de ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Mientras nos entregamos al Señor, mientras decidimos trabajar para Dios, mientras decidimos poner nuestras fuerzas para que la obra de Dios pueda continuar, debemos mantener el ejemplo entre los creyentes. Posiblemente nosotros buscamos modelos a los cuales mirar para hacer como ellos hacen. El apóstol dice: al mismo tiempo tenemos nosotros que ser los modelos que otros miren para que ellos hagan como nosotros hacemos. Hay una realidad, hay una verdad. El norte es Cristo Jesús. Nuestra vista debe estar fija en Cristo Jesús. Pero hoy, 2020, el mundo quiere ver a Cristo Jesús reflejado en jóvenes entregados.
en jóvenes que son ejemplo de los creyentes. Así el mundo se encontrará con Cristo diariamente. Así el mundo podrá ver a Cristo en sus trabajos. El mundo podrá ver a Cristo en sus negocios. El mundo podrá ver a Cristo al lado de su casa. El mundo podrá ver a Cristo en el mercado. El mundo podrá ver a Cristo en la tienda. Cuando somos ejemplo de los creyentes, cuando estamos entregados a la obra de Dios. El apóstol dice: hay que ser ejemplo a los creyentes. El apóstol prosigue otros consejos importantes. Ahí mismo el versículo siguiente, que los jóvenes entregados deben hacer. El apóstol dice: ocúpate de la lectura. Hoy por hoy nuestros jóvenes no son tan dados a la lectura. Nos atraen evidentemente más los videos, las imágenes. No está mal. Hay una serie de videos e imágenes que nos enseñan mucho. Pero el apóstol recomienda de que también debemos ocuparnos en la lectura. Evidentemente hablando de la sana lectura. Evidentemente hablando de pasar tiempo estudiando la palabra de Dios. Pasar tiempo estudiando las cosas que Dios quiere que podamos invertir ese tiempo. Ocúpate de la lectura. Y el apóstol dice, el consejo final en estos versículos es: no descuides el don que hay en ti. Los jóvenes entregados no descuidan el don que Dios puso en ellos. Ya conoces la parábola. Todos tenemos un talento. Ya has estudiado la Biblia. A todos nos ha sido dado un don especial para el avance de la obra de Dios. No debemos descuidar el don, la habilidad, la forma que Dios nos ha dado para alcanzar a otros. Y el apóstol termina diciendo: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Hay que ocuparse de estas cosas, mis queridos jóvenes. Un joven entregado se ocupa de estas cosas. Pero no solamente quiero ver estos versículos de aquí, sino también que quiero revisar con ustedes otros versículos. Y quiero entonces que vayamos juntos a la segunda carta. La segunda carta de Pablo a Timoteo. La segunda carta de Pablo a Timoteo. Y esta segunda carta de Pablo a Timoteo quiero que podamos ver